En aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Cuando Jesús habla del buen pastor, de él como el buen pastor, dice que sus ovejas saben distinguirle de otros pastores que no son buenos. Dice que saben distinguirle porque escuchan su voz, saben distinguir su voz. Hay un concepto en teología que es una especie de sentido común popular acerca de las verdades de la fe. Una especie de sensum fidei, así se llama, el sentido de la fe. Y es que a pesar de las herejías más o menos evidentes o larvadas, a pesar de que hay pastores que enseñan mal, porque enseñan lo fácil, lo que conviene escuchar, lo que está de acuerdo con el mundo, y por supuesto lo dan la vuelta de tal manera que presentan el veneno como si fuera un plato apetitoso, a pesar de que hay también ovejas fieles, muchos, que les conviene escuchar a esos pastores o por la importancia que tienen o porque les viene bien lo que ellos predican, a pesar de todo eso, hay sin embargo muchísimos fieles que tienen ese sensum fidei, ese sentido común de la fe, y que saben distinguir la enseñanza del buen pastor de la enseñanza del mal pastor, incluso aunque les fastidie enormemente. Es decir, me convendría que lo que dice esa persona fuera lo correcto, me conviene, pero yo sé que no es verdad. Me vendría muy bien porque me serviría para justificar mi comportamiento o para dar rienda suelta a mis instintos, pero yo sé que no es verdad. Y esto existe, ha existido siempre en las grandes luchas cristológicas. Cuando los obispos se enfrentaban y los patriarcas se enfrentaban, el pueblo permanecía fiel. Y en aquella época terrible en que se debatía si Jesucristo era verdaderamente Dios, cuando se estaba debatiendo el fondo de la herejía arriana, y llegó un momento en que la mayoría de los obispos eran arrianos y muy pocos fueron valientes defensores de la divinidad de Cristo, por ejemplo San Atanasio. Incluso un momento en que el Papa de turno dudó y no fue claro a la hora de defender la verdadera doctrina. El pueblo, en su mayoría, permaneció fiel. Ese sensum fidei, eso es lo que ha salvado a la Iglesia. Es decir, el Espíritu Santo, a través de ese pueblo sencillo que aunque haya también dentro del pueblo sencillo gente que se equivoca, ¿verdad? Pero a través de la mayoría de ese pueblo sencillo que sabe que no es verdad. Es decir, que sería bonito si fuera verdad, pero sabemos que no lo es. Por lo tanto, prefiero saber la verdad, aunque esa verdad me moleste, me incomode, me perjudique, vaya en contra de lo que me conviene. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende en la oración, después de comulgar, hablando con Jesús, y cuando lo ha aprendido desde niño, cuando uno aprende a identificar la voz de Jesús, ya nadie te puede separar de él. Y tú en tu interior encuentras que esa voz que te dice: eso no es cierto, eso es una moneda falsa, es decir, parece verdadera pero es falsa, eso no es cierto. Esas son las ovejas del buen pastor. No significa que sean ovejas buenas, es decir, no son perfectas, no son santas, son pecadoras. Repito, seguramente les convendría que lo que dicen los malos pastores fuera verdadero, pero saben que no es así. Saben que no es así. Buscan al buen pastor porque una vez gustaron, una vez oyeron, una vez probaron aquella verdad que él da, ese sabor
a pureza, a autenticidad que solo Él tiene, y después ya no se dejan engañar. Tenemos que intentar escuchar la voz de Jesús en nuestro corazón. Escuchar una voz que no nos engañe, una voz que no nos diga lo que nos conviene, sino que nos diga la verdad. Esa es la voz de Jesús. La voz de Jesús que nos da la verdadera paz, no la paz que da el mundo. La voz de Jesús que nos llama al sacrificio, a la lucha, a la generosidad, a abrazar la cruz y no a la rendición, a dejarte llevar por lo que el mundo pide, a la comodidad, a la pereza, al egoísmo. Esa es la voz de Jesús. Y una vez que ha gustado esa voz, prefieres estar con Jesús siendo un pecador que creerte un santo alejado de Jesús cuando en realidad eres todavía mucho más pecador. Que Dios nos ayude a estar siempre identificando la voz del buen pastor. De pie, por favor.